Bien, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a nuestro sexto y último módulo del programa de formación de ayudantes en entornos virtuales. A continuación voy a dejar con ustedes a Vania Vergara y a Priscila Saa de la unidad de inclusión de nuestra universidad, quienes nos van a presentar el módulo de ayudantías inclusivas en la universidad. Así que quedan a cargo, chicas. Gracias, Bien. muchas gracias. Gracias. Gracias, Natalia. Bien, como tú comentaste, mi nombre es Priscila y junto con Vania vamos a hacer esta presentación. Inicialmente nos gustaría conocerles un poco y para eso les vamos a pedir que ingresen a el siguiente enlace que les enviamos por el chat, en donde les vamos a pedir que rápidamente nos comenten a qué escuela pertenecen, como para ir conociéndoles un poco, saber más o menos con quién nos estamos relacionando. Mientras también esperamos que se sumen los otros y otras participantes para que vayamos conociéndonos un poco más mientras esperamos que lleguen. Ahí yo les voy a compartir pantalla. Entonces ahí podemos ver qué les... ¿Ahí les aparece o no? Sí. ¿Sí? Ya. ¿De qué Sí. escuela eres? Al parecer la mayoría de educación y salud. Sí, nos faltó sí la escuela de ingeniería también incluir en... ¿Verdad? Toda la razón. Miren, no la puse. Por si acaso, pero si hay... Ese fue error mío, me disculpo. O me disculpo con las personas de ingeniería. En caso Perdón, de que bueno, el estudiante asumo de que la todas las escuela- personas que están en esta reunión y que no respondieron es porque son de ingeniería. Es posible. De Mil hecho, disculpas. Agro no está en esta reunión, porque en Agro aún se han atrasado con las nóminas de ayudante, así que podemos cambiar a Agro por ingeniería. Eso, vamos a dejarlo así. Todas las personas que son de la escuela de ingeniería van a poner que son de agronomía y veterinaria en esta oportunidad, solamente como para que puedan participar también y para que aparezcan en el gráfico. ¿Ya? Vamos en 18 participantes. Sí, 18. Y han respondido 2, 3, 11 personas. 11 personas. ¿Y las restantes están ahí o Claro, acá dónde están? menos nosotras 3, entonces serían 15. Claro. ¿Sí? ¿Están por ahí? Bueno. Ahí uno. Bien, ahí estarían igualadas. Sabemos que tenemos participantes de las distintas escuelas. Y más allá de eso, hay otra pregunta que es muy importante saber, también que nos gustaría conocer de ustedes, y es si se relacionan con alguna persona con discapacidad. Aquí nos gustaría que ustedes comentaran si es que han tenido alguna experiencia en algún momento con algún tío, primo, vecino, conocido, estudiante de la universidad, compañero, compañera. Puede ser Ustedes uno mismos. mismo. Sí, eso. Exacto. Ahí a ver si nos pudieran contar un poquito. Con esto nosotros también podemos conocer cuál ha sido su acercamiento hacia la discapacidad, más o menos tener una noción de con quiénes estamos hablando. Así que por favor ahí. ¿Tenemos en las respuestas? No. Nada hasta ahora, al parecer. No. Chuta. Miren, alguien menciona que con su madre. Sí, con mi mamá. Ah, bien. Ya. Quizás en la enseñanza básica, en la enseñanza media.
Ya. No, pero en semestres anteriores he tenido estudiantes con alguna discapacidad. Ya. Con un tío Sí, con también alguien un nos tío, menciona. sí, bueno, ya. Por ahí están apareciendo un poquito más de personas que sí han tenido algún tipo de relación con alguna persona con discapacidad. Ya, no me relaciono directamente, pero pre-pandemia intentaba relacionarme con quienes me topaba en los distintos espacios. Ya, bien. Bueno, y más allá de eso, chicas y chicos, también nos gustaría saber cuál es su percepción en torno a la discapacidad, porque eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, si pudiera alguien usar el micrófono o escribir en el chat del mismo Zoom y comentarnos un poco sobre cuál es su perspectiva en torno a la discapacidad. ¿Qué piensan? ¿Con qué supuestos vienen a esta capacitación? ¿O con qué dudas? Quizás hay dudas, inquietudes. Desde ya a lo mejor ustedes tienen alguna expectativa de conocer algo en específico en esta capacitación. También lo pueden comentar ahora. Hola, soy Janet. Realmente no puedo responder lo de que pedían recién porque tuve una emergencia con mi hijo, pero yo soy educadora diferencial y sí tengo experiencia con las personas con necesidades educativas especiales, pero nunca he tenido una experiencia, o sea, he tenido alumnos que han egresado, de hecho, están en la Universidad de O'Higgins, porque trabajo en enseñanza media, pero trabajar con personas ya en la universidad, que tú llegues a trabajar con ellos en la universidad, no tengo como esa experiencia. He leído, obviamente, me he interiorizado, pero experiencia en situ, así como trabajar tú, no la he tenido. Y una de las cosas que uno a veces necesita experimentar, aunque tú tengas experiencia anterior ya con necesidad educativa. Esa es como mi expectativa. De todas maneras, gracias Janet por compartir. ¿Alguna otra persona? Yo, si es que nadie ¿Sí? quiere tomar la palabra. Sí, Danae, Dale, te dale. escuchamos. Bueno, yo en realidad estuve una vez. Gabriela, perdón. Es Gabriela la que está hablando. Sí, después Danae, que tiene alzada la mano. Hola. Bueno, yo una vez estuve en un colegio de practicantes cuyo público, si se quiere, estaba más enfocado a recibir alumnos con necesidades educativas especiales. Y bueno, en realidad no sé si las necesidades educativas especiales no sé si llamarlas discapacidad en realidad, como que me da no sé qué pasar de un término al otro. Pero lo que sí de repente puedo recoger de esa experiencia es como por tratar de atender e integrar a la gente con necesidades educativas especiales. Algunas profesoras caían en el asistencialismo excesivo. Entonces al final les bastaba nomás llamarlos pobrecitos. Es como lo que ocurre con la Teletón, por ejemplo, que básicamente los tienen relegados a sujetos dignos de misericordia y de piedad y todo eso, que antidignidad en realidad. Claro. Eso. Sí, justamente más adelante vamos a abordar así como las distintas visiones que se tienen o se han tenido históricamente en torno a ese concepto, así que es bien interesante lo que nos comenta Gabriela. Danae también tiene, parece que levantada la manita. Sí. Hola a todos. Quería como comentar también, claro, mi funcionamiento en base a la ignorancia, también como hablamos mucho de inclusión, pero pocas veces comprendemos aquello que abarca o la complejidad también de este concepto y de aquello que conlleva. Entonces, por ejemplo, ahora mismo la discusión sobre el concepto, cómo se debe acuñar, si discapacidad o persona en situación de discapacidad, si debemos acuñarlo como necesidades educativas especiales o barreras del aprendizaje. Entonces, hay muchos conceptos y situaciones que muchas veces desde la ignorancia, repito,
como en mi caso muchas veces acuñé conceptos que no estaban correctos y que finalmente terminaban en este asistencialismo que mencionaba Gabriela, más que en una real inclusión. Entonces, es más como consulta, expectativa, no sé cómo llamarlo en su totalidad al respecto, que me gustaría aprender como eso finalmente, el tratar a una persona como tal, sin discriminación, sin segregación, y más que llamarlo como integración, comprender también la cabalidad de lo que es la inclusión. Gracias por tu comentario, Danae. Vemos que hay interés y eso también nos alegra, nos motiva mucho a nosotras a poder hacer esta capacitación. Sabemos que nos van a estar escuchando realmente y no es solo por la obligación de estar, así que lo agradecemos. Te escuchamos, Cristian. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Hola, quería saludarles y bueno, comentarles que no me sirvió el Menti, no pude ahí ingresar la respuesta. Por eso les quería como también hablar como poder expresarme en este momento. Comentarles que sí, yo tengo también una experiencia muy cercana con el tema de la discapacidad, especialmente con las discapacidades auditivas. Yo comentarles que estoy de ayudante externo y de profesión soy psicólogo. Entonces mi formación que tuve, tomé la mención educacional y me fui por todo el lado de la discapacidad auditiva, cómo aprenden las personas con discapacidad auditiva, y lo que fue mi práctica también me metí en una escuela de sordos un año entero. Así que de lleno así me metí en ese mundo, pero me gustaría mucho también saber de otras discapacidades, como por ejemplo la ceguera o ese tipo de áreas que yo no conozco. Yo siento que las desconozco mucho también. Eso. Genial. Gracias. Muchas gracias, Cristian. por compartirlo. Por último, sí, por último le vamos a dar la palabra a Javier Taibe, o Taibe, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se Hola, dice? se dice Javier. Taibe. Taibe. Ahí ve. Sí. Bueno, quería comentar que igual yo he tenido una experiencia muy cercana también con una discapacidad. O sea, es por mi mamá, que tiene discapacidad auditiva, pero tiene sordera parcial. Entonces, generalmente la gente no tiende a saber qué significa eso. Por ejemplo, es como un descuido, como todo lo contrario a lo que mencionaban anteriormente. En algunas discapacidades existía como una preocupación excesiva por tal discapacidad. En esto siento que ocurre lo contrario porque, por ejemplo, gente que no sabe que mi mamá tiene esa discapacidad tiende como a como minimizar el problema y por ejemplo, a gritar en las conversaciones o modular de manera excesiva, cosa que igual es como molesto ver en una persona, o sea, que una persona haga eso a otra persona que tiene discapacidad. Y también he tenido la experiencia de que, por ejemplo, en estacionamientos para discapacitados, ha sucedido que mi mamá se ha estacionado y, y ha llegado gente a poner problema porque dice que no es lisiada. Entonces la gente tiende a confundir, o sea, tiende a relacionar la discapacidad con una persona que está en silla de ruedas. Eso sucede mucho. Muy cierto lo que comenta Javier, te agradecemos también, y varias de las cosas que comentaron en este inicio las vamos a ir abordando a continuación con la siguiente presentación que les vamos a compartir. Así es. Espero que me avisen cuando ya se esté compartiendo. Todavía no, ahí está cargando. Ahí sí. Ahí se ve. Ahora. Hay que ampliarla. Sí, lo voy a agregar porque se me pierde el zoom cuando lo
No, ahí aparece otra cosa, está ¿La ficha? compartiendo el taller. Bueno, que también es bueno Y ahí, compartirlo, pero ahí Avisos. está la Ahí sí, presentación, ya, ahí falta sí, ampliarla solamente. ya, claro. es que la mandé a ampliar y Ahí sí. Ahí, perfecto, sí. sí, ahí los veo, ya, ahí estamos. Bueno, chiquillos y chiquillas, ayudantes, esta presentación está preparada desde la unidad de inclusión, que conformamos un equipo, Carol Uribe, que es nuestra coordinadora. Bueno, conocieron acá ya a Priscila, que es terapeuta ocupacional y quien les habla, como fonoaudióloga de la unidad de inclusión. ¿Ya? Entonces, hemos preparado algunas recomendaciones para una docencia remota más inclusiva. Ya en el fondo es una declaración también de intención desde la Universidad de O'Higgins. Entonces, no me corre. Ya. Bueno, importante mencionar y obviamente partir desde el inicio, ¿cierto?, sobre el concepto de inclusión. Nos quedamos un poco nosotras con esta definición en relación a la inclusión como un atributo de los contextos, prestándole énfasis en ese aspecto, y las actividades que se desarrollen en ellos, ¿ya? Poniéndole énfasis en la eliminación de las barreras para la participación. Más adelante vamos a ver por qué nos hace sentido esa definición, ¿ya? Y el objetivo de la inclusión es disminuir las barreras y posibilitar la participación para favorecer la equidad, ¿ya? En relación ahí, esa diferencia entre igualdad y equidad, ¿ya? Nos quedamos con la intención de favorecer la equidad. Para entender un poco en relación al concepto de la discapacidad, en torno a lo que ustedes también nos mencionaban, es importante hacer este foco en relación a lo internacional, ¿ya? A partir de 1948, cuando se declara la Convención de los Derechos Humanos, han habido un montón de eventos y situaciones hasta llegar en este caso, por ejemplo, a la Declaración del Diseño de las Américas, un montón de antecedentes que ustedes están viendo en pantalla, en torno a hacer declaraciones y convenciones de derechos humanos en población minoritaria, como lo son, por ejemplo, los derechos en torno a la igualdad de género y a población con discapacidad, ¿ya? Se ha visto durante todos estos años cómo se ha mermado también los derechos fundamentales que ha habido, que se ha tenido que realizar convenciones de derechos humanos en estas poblaciones excluidas históricamente, ¿ya? La presentación se las vamos a dejar, también va a quedar compartido y grabado, así que vamos a ir avanzando. Un poco acerca del concepto de discapacidad, como mencionaban ustedes al inicio, ¿cierto? Es importante entender desde dónde se ha estado mirando la discapacidad. No hay un único concepto de discapacidad, o lo que sabemos en la actualidad de discapacidad, o todas esas críticas hacia ciertos modelos en torno a la discapacidad han venido desde una construcción histórica, ¿cierto? Inicialmente, hace incluso siglos atrás, estaba esta concepción de la discapacidad de la persona que tenía una situación de discapacidad, ¿cierto? Como casi un engendro. Estoy hablando de los primeros conceptos de discapacidad, estoy hablando de siglos hacia atrás, un castigo divino, ¿cierto? Y se ha ido evolucionando a concepto, lo que fue el modelo médico rehabilitador, que es un poco el que está ahora siendo cuestionado, ¿ya? La discapacidad se circunscribe a un problema individual y objetivo, ¿cierto? Abordado desde la medicina, desde los equipos de rehabilitación, en donde cualquier discapacidad, ¿cierto?, se aborda desde esa mirada, donde hay que normalizar, ¿cierto?, hay que intervenir para normalizar y para volver a un patrón o a una normalidad. ¿Ya? ¿Qué control? Ahí se nos coló un audio.
¿Ya? Y bueno, está el modelo social de la discapacidad que ha estado agarrando fuerza en este último momento, porque le da la importancia a los contextos. En el fondo menciona este modelo social de la discapacidad, que en el fondo quien otorga o quien genera la barrera está en el contexto y no en la persona. ¿Ya? Entonces el modelo social de discapacidad considera la manera en que los factores contextuales determinan el nivel de actividad y participación del individuo que puede presentar alguna deficiencia estructural o fisiológica. ¿Ya? Entonces ahí surge también la necesidad de adecuaciones, se ha indagado también en el concepto de la plasticidad neuronal, la modificabilidad de la conducta, y justamente, como lo mencioné, está el foco en que en el fondo la discapacidad existe o se vuelve una barrera tan importante si es que es la sociedad y es el contexto quien así lo delimita. ¿Ya? Algo bien importante y nos parece relevante de contarles que hace muy poquito salió la noticia de que la RAE cambió el concepto de discapacidad. La definición en la antigüedad, hace unos poquitos días atrás, era disminución por un problema físico, sensorial o psíquico que incapacita total o parcialmente para el trabajo u otras tareas. ¿Ya? ¿Cierto? Más centrada en un modelo médico, rehabilitador, y en el fondo cambia el concepto a la definición de hoy, que es la situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. Entonces ahí se entiende que la definición ha cambiado también un poco hacia el modelo social, ya que en el fondo las barreras o la disminución de la participación también está puesta por cómo la sociedad y el contexto quien pone esas barreras, valga la redundancia. Hacer también contexto un poco en Chile, la situación en Chile en torno a la discapacidad. Un hito muy relevante y muy importante es lo que sucedió el año 2008, en cuanto Chile ratifica la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en tanto, desde ese momento en adelante, Chile está, entre comillas, obligado a tomar medidas en torno a las personas con discapacidad, bajo el enfoque de derecho. Ya en el fondo ya no se está mirando desde una perspectiva caritativa ni rehabilitadora, sino que con el objetivo de poder responder como un derecho humano, tal igual como cualquier otra persona. ¿Ya? Hay un montón de normativas también en torno a ese tema, la ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades y la inclusión en personas con discapacidad. También en torno a los entornos escolares, la ley de 20.845 en torno a la inclusión escolar, regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. ¿Y por qué es importante? Porque ahora ya se habla de educación de calidad y de asegurar, entre comillas, la calidad, y eso también incluye a personas con discapacidad. Otro par de leyes que nos parecen importantes de mencionarles es la ley sobre inclusión laboral, ya la ley 21.015, que promueve la inclusión laboral eficaz de las personas con discapacidad tanto en el ámbito público como en el privado. Actualmente está esta ley que obliga o está en miras de ir para allá a contratar al menos el 1% de personas con discapacidad en empresas de más de 100 trabajadores. Y en torno a la educación superior, que en el fondo acá nos convoca, la ley número 21.091 en torno al concepto de inclusión, ¿ya? Vela por la eliminación y prohibición de todas las formas de discriminación arbitraria. Ya este concepto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y sale este concepto de ajustes razonables para permitir la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Ya? Este ajuste razonable, como venimos diciendo, bajo un modelo un poco más social, no se trata de un acto caritativo, sino un ajuste razonable en torno también a sus derechos humanos. Y bueno, discriminación arbitraria se considera toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación, ¿cierto? Razonable, puede ser efectuada por agentes del Estado particulares, que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución.
o sobre tratados internacionales de derechos humanos, ya ratificados por Chile en el año 2018, como les mencioné. Bueno, en particular cuando se funden en motivos tales como, ya sea por discriminación de raza o etnia, nacionalidad, situación económica, idioma, ideología, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y justamente enfermedad o discapacidad. ¿Qué pasa en la UOH? Bueno, la Universidad de O'Higgins cuenta con una unidad de inclusión, como también ha ido también avanzando la educación superior, en que también muchas universidades de la red de universidades estatales también tienen o cuentan con orgánicas o unidades que promueven justamente poder asegurar y promover los derechos de las personas con discapacidad en la educación superior. Ya la unidad de inclusión está dentro de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, es una unidad más, como también lo es la de apoyo psicológico, la de bienestar, la de deporte y la de salud, ¿ya? El equipo de la unidad de inclusión está coordinado por Carol Uribe, que es profesora de educación diferencial, está Priscila, que es nuestra terapeuta ocupacional. En marzo de este año me incorporé yo como fonoaudióloga, y la unidad cuenta también con una facilitadora de lengua de señas chilenas, y una parte muy importante también del equipo son los tutores o tutoras pares inclusivos, ya que son estudiantes que se conforman como tutores pares de algunos estudiantes que reportan situación de discapacidad en la universidad. Ya, bueno, no han tratado en detalle, pero la unidad de inclusión, a diferencia incluso de también otras orgánicas en torno a este tema en las universidades estatales, cuenta también con el servicio de intervención, ¿ya? Tanto de Priscila como terapeuta, como en este caso mío como fonoaudióloga, ¿ya? Entonces también es una instancia en que se realiza intervención, evaluaciones, acompañamiento, a algunos estudiantes que así lo requieran. En términos de la educación superior, y en relación a un ajuste razonable en personas con o en situación de discapacidad, se habla de adecuaciones curriculares, ¿ya? ¿Qué es lo que puede ofrecer en este caso la universidad a los estudiantes que ingresen y reporten una situación de discapacidad? ¿Qué son las adecuaciones curriculares? Son modificaciones que en cualquier componente del currículo ayuden a, se adecúan para derribar las barreras a la participación con que se encuentran los estudiantes con discapacidad en estos contextos educativos. ¿Ya? Es una acción que promueve la equidad. ¿Ya? En la educación superior, las adecuaciones curriculares que se realizan son del tipo no significativas. ¿Ya? Es importante esa distinción porque en la educación básica y media sí hay en ciertas ocasiones cambios de objetivos o contenidos, que es una adecuación significativa, ¿ya? Pero dentro de la educación superior, el nivel de adecuaciones que se utilizan son las del no significativas, ¿ya? En este caso se puede utilizar un cambio o adecuar la metodología, adecuar actividades y adecuar las evaluaciones, no así el contenido ni tampoco una modificación de currículum, ya que eso es importante. Y como ustedes pueden ver aquí también en estos iconos, son modificaciones del tipo tiempo, extender el tiempo en ciertas evaluaciones o actividades, el desarrollo de macrotipo, que es aumentar la fuente, el número de fuente para aumentar la visibilidad, y también modificaciones de actividades, en el fondo también utilizar trabajos escritos cuando hay dificultades en la comunicación oral, o al contrario, cuando se dificulta la expresión escrita, favorecer evaluaciones orales, de ese tipo. Ya, ¿qué apoyos hemos visualizado comunidad de inclusión que pueden ser requeridos por las y los estudiantes en situación de discapacidad en la UOH? ¿Ya? Más adelante lo vamos a ver con Priscila, que va a haber una actividad en que ustedes también piensen en tipos de adecuaciones, pero en qué apoyos se han visto requeridos. En caso, por ejemplo, de discapacidad auditiva, se utilizan software de traducción simultánea,
siempre que el estudiante lo considere necesario. La importancia del uso de la cámara, el micrófono, la grabadora de voz y la capacitación en lengua de señas chilenas. En la discapacidad visual, textos en formato braille o macrotipo, que es el aumento del tamaño de letra y la tipografía para aumentar la visibilidad, ¿cierto? En los casos que así los estudiantes lo requieran, software con lectores de pantalla, documentos digitales en formato Word, entregar servicios de descripción de imágenes en personas que tengan discapacidad visual, la importancia de describir también las imágenes, y el hecho de dar evaluaciones orales. En relación a la discapacidad física, adaptar los espacios, ¿cierto? Que la universidad sea lo más accesible posible, articulación y elementos en la comunicación, el uso de notebook y tecnologías para la toma de apuntes, mayor tiempo para escribir o digitar, el uso de la grabadora, y tener personal de asistencia permanente en caso que su condición lo requiera. En el caso de la discapacidad psíquica, psicosocial, como también se le puede llamar, un acompañamiento profesional, la importancia en estos casos de estructurar y anticipar el programa académico, las actividades a realizar, la forma de evaluar, la importancia de pausas durante las clases, explicación de conceptos abstractos, y en el fondo eso también ayuda a todos y todas, no solo a cierto tipo de población. Y diversificar también las formas de enseñanza. Como les mencioné, bien importante en el equipo y para también el concepto de la inclusión son los tutores y tutoras pares. ¿Ya? En este caso son propios estudiantes que toman este rol de tutor o tutora de algún compañero, puede ser de su propia generación o de una generación de diferencia, pero es muy relevante porque en el fondo es quien tiene mayor contacto con el estudiante en sí. Ya está esta división de funciones, pero generalmente el tutor general o la mayoría cumple el rol de tutor general en apoyar la comunicación entre el estudiante en situación de discapacidad, el equipo ejecutor y la unidad académica. ¿Ya? O sea, está la unidad de inclusión, sin embargo, son los tutores y tutoras quienes ven y vivencian de forma más cercana las dificultades que puedan tener los estudiantes con discapacidad. Tiene la función también de asegurar que se estén cumpliendo las adecuaciones curriculares en caso de ser necesario, entregar apoyo y orientación en aspectos académicos, y es de suma importancia también no solo el aspecto académico, sino en el fondo la importancia también de tener a alguien, a un par que te pueda entregar también consejos en torno a la vida universitaria, que es un poco lo que siempre intentamos transmitir. Y de repente, claro, hay ciertos contenidos específicos que puedan ser de importancia de profundizar en ciertos estudiantes, en algunas asignaturas en particular, en apoyo en ramos de mayor complejidad, en relación a aclarar dudas, desarrollar estrategias para la mejor comprensión. Y también hemos visto enfrentadas también a identificar la necesidad de tener tutores de apoyo en otras labores, como por ejemplo la toma de apuntes, o en hacer transcripciones para entregárselas a los estudiantes que así lo requieran, ayudar en el registro de respuestas en ciertas evaluaciones. Quizás son labores más específicas, pero que también son importantes y las cumplen justamente estudiantes de la UH que tienen las funciones de ser tutoras. Bueno, la unidad de inclusión tiene un documento con recomendaciones para la atención de estudiantes con discapacidad en la Universidad de O'Higgins para cada tipo de discapacidad, y que es entregado a todos y todas las y los docentes, siempre que el estudiante nos autorice, junto con también una serie de recomendaciones específicas para mejorar y realizar los ajustes razonables en ciertas situaciones, ¿ya? Que es un poco lo que vamos a ver ahora con más detalle. En este caso, ustedes como ayudantes, probablemente también en las asignaturas que tengan, hay estudiantes con discapacidad a las cuales a los docentes encargados de la asignatura se les hizo llegar un correo, siempre que el estudiante lo autorice, obviamente, pero con recomendaciones específicas para su situación, en lo metodológico, en las actividades, en evaluaciones,
pero también se entregan estas recomendaciones ya más generales, ya que está adaptada al protocolo de atención a las personas con discapacidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Eso, vamos a tomarnos una pausita. Sí. ¿Aló? ¿Me escucho? Sí, te escuchamos. Sí, te Sí. escuchas. Ya. Entonces vamos a hacer una micropausa activa en la que solamente quisimos dedicar algunos segundos para descansar nuestros ojos. Por eso les vamos a pedir que los cierren y con sus ojos cerrados, párpados abajo, les vamos a pedir que lleven su mirada hacia la derecha, luego hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Si están con lentes, se los pueden sacar unos segundos manteniendo los párpados abajo y pueden masajear suavemente sus ojitos, muy suavemente, para lubricarlos un poco. Sabemos que hemos estado harto tiempo frente a las pantallas, así que por eso queríamos dedicar estos segundos a lubricar nuestros ojitos. Bien. A ponerse los lentes de nuevo, abrir los ojos y vamos a continuar con la segunda parte de la presentación para aprovechar el tiempo. Ahora les vamos a pedir de su participación. Vania, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Nos gustaría saber en esta parte su opinión, saber, nos pueden comentar por el chat o pueden usar el micrófono también, para decirnos qué visión tienen ustedes sobre la discapacidad física. ¿Qué mirada tienen? ¿Qué han pensado sobre ella? Aquí tenemos algunas imágenes de referencia. ¿Son las que ustedes imaginaban o no? Por ejemplo, tenemos a una persona con agenesia de antebrazo, tenemos otra persona en una silla de ruedas, otra persona con muletas, y este grupo de personas, ¿se imaginaban ustedes el último grupo de personas que aparece en la imagen que tenía una discapacidad física? ¿Puede ser o no? ¿Puede ser o no? Ahí me gustaría que alguien me Sí, puede respondiera. ser. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, bien. De todas maneras, y eso es algo que queríamos mencionar y que quedara claro, que la discapacidad física no es siempre perceptible a simple vista, ¿sí? Ese es un mito. Hay personas que no tenemos ni idea de lo que está pasando dentro de su organismo y es importante también que ustedes lo sepan y lo consideren, ¿sí? Acá veo que hay dos personas que están levantando su mano, así que rápidamente vamos a escuchar a Gabriela. No, es que al final me acordé de un caso también a propósito de discapacidad física, de un kinesiólogo veterinario. Mi perrita tuvo hace un tiempo un accidente y bueno, este kinesiólogo tenía como la mano deformada de nacimiento, tenía como la cosa así, pero no tenía en el fondo toda la mano abierta. Entonces, pero era como lo curioso, porque al fin y al cabo esto no le impedía trabajar con entrega, con cariño. Por supuesto, mi perrita se enamoró de él, así que hizo un buen tratamiento. Entonces, al final, claro, la discapacidad no tendría por qué, en ese caso, vivía de lo más normal, si para él no era tema. Uh-huh. Súper, súper, Gabriela, gracias por ese comentario. Jonathan, ¿qué nos quieres decir? Mire, no sé si será o se consideraba una discapacidad, pero por ejemplo en mi caso, viendo a los chicos que por ejemplo no se ve la discapacidad ni nada, por ejemplo yo tengo una hernia discal y que en su Ya. momento era, digámoslo así, bastante grave, que por ejemplo yo no podía viajar en colectivo sentado, tenía que apoyar los brazos, por ejemplo, porque había sufrido una crisis nerviosa, por decirlo así, no sé cómo llamarlo, pero tenía un pie más corto que otro y si yo me sentaba era literalmente pinchar un nervio. Más o menos no sé si eso se considera una discapacidad o algo. Por eso veía que esos niños, por ejemplo, no se ve un tipo de discapacidad. Y a mí me pasa que en la micro yo me iba sentado y una señora, por ejemplo, me miraba feo porque me iba sentado y no le daba el asiento.
Y al final era porque yo estaba súper jodido de la espalda y como que explicarle eso así, ah, claro, justo la ocasión. De todas maneras, muy Ujú. buen ejemplo, Jonathan. Esas cosas también pasan, así que primer mito que tenemos que derribar, ¿sí? Aquí me gustaría saber qué creen ustedes que es necesario recomendar a las y los docentes para estudiantes con discapacidad física. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos ejemplos, pero primero me gustaría saber desde ustedes qué nace, qué creen ustedes que es necesario. Por acá Valentina nos dice que adecuar los espacios, ¿cierto? Sí. ¿Qué otra cosa podría Adecuaciones de ser acceso. necesario? ¿Ya? Adecuaciones de acceso, de ¿Ya? ¿Cómo sentarlos, qué? de tener espacios determinados para sentarse delante, las rampas, organización espacial de la sala, donde va a exponer la profesora para que la persona con discapacidad física pueda acceder a los contenidos de la mejor forma. De No todas sé, maneras. puede ser que las mesas, tengamos mesas especiales para sillas de ruedas, porque si mal no recuerdo, la universidad tiene un tipo de silla donde está unida la silla con la mesa. Entonces, a lo mejor tenía una silla adecuada considerando el tamaño de la silla, estándar, de rueda. Eso Claro, sí, podría. es cierto eso, que hay Exacto. algunas salas en las que está unida la mesa con la silla, ¿cierto eso? Sí, Danae, ¿te escuchamos? Sí, en esta situación como de modalidad virtual, pensaba, por ejemplo, en agregar, como en utilizar los distintos recursos audiovisuales que tengamos, poner subtítulos, el uso de colores, las letras más grandes, lo pienso como de esa forma, tal vez que lo pienso como en modalidad virtual, adecuarlo de esa manera. Ahora en forma presencial, claramente lo que mencionaban mis compañeras son puntos súper esenciales. Sí, muchas gracias, Danae. Entonces, vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nosotras dimos desde la unidad de inclusión. Vania, por favor. Gracias. Nosotras consideramos, porque entendemos que también la discapacidad física puede afectar el habla. Entonces, por eso la primera recomendación es darle tiempo a la persona para que se exprese, ¿sí? En ocasiones, estas discapacidades van asociadas a problemas en la expresión o en el habla, entonces tenemos que también ser conscientes de ello y darle el espacio a la persona para que se exprese. No estar apurándola o si es que dijo algo y no la entendimos, hacer que sí y asentir simplemente sin tener idea de lo que dijo. No, hay que decirle también honestamente, ¿sabes qué? No te entendí, ¿podrías repetir, por favor? Ese tipo de cosas tan sencillas a veces se nos van y también es importante considerar. Debemos tratarlos como a cualquier compañero o compañero, ¿sí? Hay que considerar sus capacidades, pero tampoco estar resaltándolas como si fueran personas especiales, ¿sí? Porque son personas, ¿sí? Otra de las recomendaciones es la flexibilización en cuanto a los plazos para la presentación de trabajos, porque hay algunos estudiantes que necesitan más tiempo para tipear, ¿sí? Hay otros estudiantes que necesitan más tiempo para tomar apuntes. Hay estudiantes que por dificultades motrices simplemente no pueden tomar apuntes y necesitan que otro compañero, otra persona lo haga. Otra de las recomendaciones que damos es cambiar el formato de las evaluaciones. Por ejemplo, si era una evaluación escrita, preguntar las mismas cosas, los mismos temas, exacto el mismo contenido, pero en formato oral. ¿Sí? Esa es una posible adecuación. Y por último, dejamos también lo que mencionó Danae de aumentar el tiempo. Yeah. De todas maneras, les vamos a dejar toda esta información para que ustedes la puedan repasar porque entendemos que es harta información. Pero en honor al tiempo vamos a pasar al siguiente tipo de discapacidad. Perdón. Bien. Ahí nos hicieron un spoiler, así que si alcanzaron a ver rápidamente, quizás ya tienen alguna idea de algunas recomendaciones. Pero bueno, en relación a las y los estudiantes con discapacidad auditiva,
pusimos algunas imágenes como referencia. No sé si ustedes están familiarizados con estas imágenes, qué significan para ustedes, ¿saben qué es lo que tiene esta persona en su cabeza? Un implante coclear. Ah, sí, exacto. Gracias, Janet. Ese es un implante coclear, ¿sí? Acá tenemos un grupo de personas comunicándose con lengua de señas. Acá tenemos un audífono, ¿cierto? Hay varios y varias estudiantes en la Universidad de O'Higgins con algún tipo de discapacidad auditiva, que puede ser una pérdida total o parcial de la percepción sonora, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestra universidad no tenemos ningún estudiante con una pérdida auditiva total, ¿sí? Solamente hay personas que tienen una baja audición, y para esto, ¿qué creen ustedes que podría ser necesario considerar en las clases? ¿Qué podría ayudar a que ellos recibieran la información de mejor manera? ¿Se les ocurre algo? O incluso también con esta nueva modalidad online, ¿qué nuevas necesidades se pueden ver? ¿Qué creen ustedes? Por acá veo en los comentarios un documento escrito, súper, reforzar la información, dejarla siempre de manera escrita, y eso nos sirve a todos y todas. Por acá veo a Valentina con la manito arriba. Yo he visto estas semanas que algunos influencers hacen sus videos con una aplicación que va añadiendo subtítulos. Entonces, igual sería bueno tener un software de subtítulos para poder hacer la ayudantía. Ya. Genial. Sí, sí, me parece bien. Súper. Tener los subtítulos. Además, ¿qué otra cosa podría ser? Por acá Gabriela nos dice usar mapas conceptuales, apuntes o resúmenes de las clases. Cierto, también muy importante, podría ser considerado. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva qué recomendaciones nosotras les entregamos a las y los docentes. Por ejemplo, democracia. Bueno, nosotras consideramos además que es muy importante encender las cámaras. Eso es lo primero, porque las personas con alguna pérdida auditiva también se apoyan para recibir la información de toda nuestra expresión facial, de nuestros labios. Algunos de ellos se apoyan en la lectura labiofacial, así se denomina. Entonces, para esto, nosotros debemos mirar de frente a la cámara, tener una buena iluminación, debemos tratar de modular lo que más se pueda, sin exagerar, como comentaba el compañero al inicio. No es necesario exagerar tampoco, porque eso genera incomodidad, también hace sentir a la persona mal también. Entonces, sin exagerar, pero intentar modular. Intentar hablar también a un ritmo pausado, que sea entendible para todos y todas. Si se dan cuenta y van analizando estas recomendaciones, son útiles para cualquier estudiante. De hecho, favorecen la participación de todas las personas. No es algo que solamente vaya a apoyar a alguien con una discapacidad específica, sino que va a beneficiar a todo el curso, ¿sí? Destacamos dentro de las recomendaciones para personas con discapacidad auditiva el proporcionar los apuntes con anticipación, porque es mucho más difícil estar intentando recibir la información que entrega el docente en la clase y a la vez tomando apuntes. Es mucho más complejo. Entonces, si es que se entregan los documentos con anticipación, él o la estudiante ya tiene más o menos pauteado, sabe lo que van a hablar en la clase, entonces así puede enfocarse solamente en mirar la cámara y ver lo que está explicando él o la docente. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a al siguiente tipo de discapacidad, que es la discapacidad visual, que al igual que la anterior puede ser
una pérdida total o parcial, pero en este caso claramente de la visión. ¿Sí? Aquí tenemos algunas imágenes de apoyo en el que podemos ver a una persona que simplemente usa lentes, pero en nuestro caso, para denominarlo ya como con una discapacidad, a pesar de usar lentes, debe tener alguna dificultad para poder ver, ¿sí? No es solamente el hecho de que se calificaría como discapacidad cuando, a pesar de usar estos lentes, sigue teniendo dificultades para poder ver. Tenemos otro tipo de personas con pérdida visual completa, aquí usando el bastón. También tenemos dentro de la universidad estudiantes que utilizan prótesis oculares, y para eso aquí les mostramos en pantalla algunos tipos de apoyo, como podemos ver el ampliar la información en una pantalla más grande, el uso de textos en formato braille. ¿Sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles fueron las sugerencias que nosotros hemos entregado o considerado más importantes. Dentro de ellas, bien, veo por aquí, agradezco el comentario de Gabriela, que dice los audiolibros. Sí, también, súper importante los audiolibros, que hoy en día se han masificado bastante, así que es un poco más fácil acceder a ellos a través de internet. Además de eso, nosotros consideramos relevante algo que no solamente deben hacer docentes, sino que nosotros, cualquier persona, y es que al interactuar con una persona con discapacidad visual, debemos presentarnos de inmediato, alertar, hacer saber con quién está hablando, ¿sí? O sea, si vemos que una persona con discapacidad visual está hablando con otra persona y nosotros nos integramos, también hacer saber que estamos ahí, ¿sí? No es la idea que quizás esté contando alguna situación personal y nosotros estemos ahí entre medio. Por acá, la compañera comenta, pero falta que se incluyan textos de índole expositiva, o sea, los textos que contienen el conocimiento. Fundamentalmente hay audiobooks literarios. Sí, bien. Es cierto. Yo quería eso también. opinar también. ¿Sí? Dale, Sí, dale, Janet, Janet. Perdón. te escuchamos. Sí, lo que pasa, también estaba pensando yo cómo podríamos generar un apoyo con respecto, por ejemplo, a los contenidos que están pasando en clase. Entonces, ahí podríamos trabajar con los tutores que ustedes señalaban delante. Entonces, podríamos, no sé cómo, no me acuerdo el nombre que ustedes le tenían para los tutores, los compañeros Tutores tutores. pares. Tutores pares, Tutores Tutores inclusivos. pares. Claro, entonces ahí podríamos incluirlo y ellos quisieran en el fondo leer como el audio de los contenidos de la clase, de alguna clase específica, o que trabaje con el profesor y el profesor le haga leer antes las cosas, las graben y ellos pueden escucharlas, no sé, como generando una red de apoyo en el fondo. Claro. Bueno, aquí también comentarles algo importante, y es que desde la universidad, en el área de enseñanza y aprendizaje, hay una profesional destinada justamente a adaptar los contenidos de las clases. Entonces los y las docentes envían el material con anticipación a esta profesional y ella es quien pasa esos textos a un formato audible, ¿sí? Entonces, cada estudiante que se reporta con una discapacidad a la unidad de inclusión recibe una evaluación y se le entrega información respecto a todos los apoyos disponibles. Luego de eso se deriva al área específica donde se le puede entregar este apoyo. En este caso, la profesional del área de enseñanza y aprendizaje, como les comentaba, hace el traspaso de los textos a formato audible y se los envía vía correo electrónico en formato MP3. ¿Sí? Entonces así ellos lo pueden reproducir. Además de eso, los estudiantes con discapacidad visual suelen utilizar programas que son lectores de pantalla, ¿sí? Entonces con los lectores de pantalla no requieren que nosotros seamos los que vayamos narrando un texto o que otra persona lo haga, porque el lector cumple esa función. Sí. Aquí veo otros comentarios en el chat.
igual sería un buen proyecto impulsar este tipo de audiobooks por contenidos académicos tipo podcast. Sí, Ujú. de todas maneras. De todas maneras, porque lo que yo les comentaba antes, no es una lectura quizás tan amable, ¿sí? Y podría ser una buena idea el generar ese tipo de proyecto que comenta Valentina en el chat. Sí, de todas maneras, una buena iniciativa. Bien, pasemos a la siguiente para que no se nos pase mucho el tiempo, porque ya estamos contra reloj. Pero bueno, quizás esta es una de las discapacidades más conocidas y que también está en mayor cantidad dentro de nuestra universidad, que son las y los estudiantes con trastorno del espectro autista. Quisimos poner algunas imágenes en las que ustedes pudieran reconocer más fácilmente de algunas series. No recuerdo el nombre de esta serie, pero esta sí que es Good Doctor. Y ella, que es muy famosa. Atypical, sí. Atypical es la serie. Gracias, Valentina. Recalcar aquí, chicos y chicas, que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, sino que es una condición que evoluciona a lo largo del ciclo vital. Y para las personas del trastorno del espectro autista, tenemos algunas sugerencias y recomendaciones particulares que les vamos a compartir a continuación. Ahí, gracias, Vania. Y dentro de estas recomendaciones, destacar que es muy importante explicitar mediante la lógica o reglas explícitas, es decir, bien claro y directo, las cuestiones sociales y emocionales que puede que este estudiante no capte de forma intuitiva, ¿sí? Tratar de no utilizar lenguajes metafóricos o con doble sentido, sino que es complejo igual, porque si nos damos cuenta, si nos analizamos, puede que tendemos mucho a usar este tipo de lenguaje. Entonces, por eso también esto no son recomendaciones solo para docentes, sino que también para que vayamos nosotros mismos analizándonos, dándonos cuenta de cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos, ¿sí? Así que denle una lectura ahí veloz para que también ustedes vayan pensando. ¿Ustedes creen que hay alguna de estas recomendaciones que ustedes mismos pudieran aplicar para ustedes, para su forma de relacionarse? Creo Una que ¿Sí? ¿Te escucho? Ardita, dale. Sí, te escuchamos. creo que la primera es como la más importante. De hecho, está como marcadita en negrita, que es como siempre hablar cosas explícitas o que estén escritas, que sean lógicas, para que se pueda entender mejor, sin tanto, sin tanto metáfora, doble sentido. Exacto, Bernardita. Y también hacer rutas de trabajo organizadas. Si es que se entrega alguna información durante la clase, tratar de enviarla también de forma escrita y reforzarla a lo mejor con un punteo. ¿Qué hay que hacer? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Dividirlo, cosa que sea mucho más fácil organizar las tareas, ¿sí? Eso es una ayuda que no solo va a facilitar la participación académica de estudiantes con trastorno del espectro autista, sino que de todos y todas, ¿sí? Establecer guiones claros para los trabajos. Muchas veces pasa que en los trabajos grupales es difícil distribuirse las actividades. ¿Y qué hace cada uno? Entonces ahí es importante también un poquito la orientación y dirección del docente, dando alguna sugerencia de, mira, tú podrías hacer esto, este otro estudiante pudiera hacer esto. ¿Cómo dividir ese trabajo? ¿Cómo dividir las funciones? Ahí sí es necesario un poquito más de apoyo para el estudiante con trastorno del espectro autista, porque son estudiantes que tienen un poco más de dificultad para tomar la iniciativa en cuanto a tomar algún rol, ¿sí? En alguna tarea en específico. Por lo mismo es importante ahí fomentar su participación o la petición de ayuda también.
Bien, pasemos a la siguiente, por favor. Queríamos comentarles, chicas y chicos, que a pesar de que estuvimos hablando anteriormente de barreras tangibles, hablamos de infraestructura, salió por ahí el tema de la accesibilidad, de los ascensores, escaleras, las rampas, ¿cierto? Las tecnologías, hablamos de software, de traducción simultánea. Además de todas estas cosas, hay otro tipo de barreras que obstaculizan la inclusión. Y estas barreras son las que consideramos más importantes para derribar, que son las barreras intangibles. Estas barreras son el conocimiento, las creencias, las actitudes que nosotros tenemos. Entonces, la idea central también de esta capacitación es que ustedes mismos vayan pensando, ¿qué conocimiento tengo yo sobre la discapacidad? ¿Qué creencias tengo? ¿Qué estereotipos tengo todavía en la cabeza? ¿Qué actitudes he tenido yo anteriormente hacia una persona con discapacidad? Ahí acordarse de lo que habló Vania. Quizás yo he sido de esas personas que observan la discapacidad como algo caritativo, como algo a lo que hay que ayudar a otro. Quizás todavía ustedes lo ven como una enfermedad. ¿Es así o no? Y eso tenemos que verlo en nuestras creencias, en nuestras actitudes, en nuestro conocimiento, para cambiarlo, ¿sí? Esa es Brígida, la invitación principal de esta capacitación también. sí, tenemos en el Vania, chat una pregunta. Nos preguntan si la epilepsia se considera una discapacidad. Yo diría que podríamos responderla a ustedes mismos, en el fondo. ¿O qué creen en relación, los participantes también en torno a esa pregunta? O alguien que se quiera aventurar, no sé. por ahí dicen creo que sí. También piensa que sí, Danae. Ujú. Yo estoy de acuerdo con Valentina Martínez, que dice también depende del grado de la epilepsia. Claro, o sea, la condición neurológica está, probablemente también está en este, como circunscribe así estos límites de que, claro, también es una enfermedad, pero en el fondo cuando una persona sufre de epilepsia, ¿cierto? Tiene peligro de tener ciertas crisis o la crisis deja en su funcionamiento, es una, claro, es una condición de discapacidad en ese contexto. Obviamente sigue siendo una enfermedad porque es de causa neurológica, pero claro, efectivamente lo mismo sucede con otro tipo de enfermedades que en situaciones de crisis o ciertas situaciones momentáneas o secuelas que generan posteriormente, traen condición de discapacidad, ¿cierto? Igual requieren ciertas adecuaciones en ciertos contextos, ¿cierto? Y ahí también está este modelo de que la discapacidad también puede ser alguna situación momentánea. O sea, si nosotros mañana nos caemos, nos accidentamos, podemos estar en una situación de discapacidad, tampoco es una condición así que marca a la vida de la persona o ellos con discapacidad y nosotros no, es una condición que nos podemos enfrentar también en cualquier momento de nuestro ciclo vital. Claro, ahí responde Valentina. Además, los ataques pueden generar cambios a nivel cerebral, afectación en áreas de memoria y emociones, justamente. De todas maneras, de todas maneras. Bien, me da mucho gusto leerles también, escucharles. Se agradece su participación. Y bien, como les comentaba antes, ya que tenemos esta intención de cambiar también nuestras creencias, nuestro conocimiento en torno a la discapacidad y nuestras actitudes, es importante crear una comunidad universitaria más inclusiva, crear una cultura más inclusiva dentro de la UOH. Y para eso es que desde la unidad de inclusión hemos generado algún material ahí de difusión como el que les mostramos en pantalla. ¿Sí? Esto ha sido difundido por las redes de la universidad con el hashtag Conciencia Incluye. Ahí estuvimos, el año pasado partimos lanzando este tipo de infografías en la que ustedes pueden ver
temas muy sencillos, desde lo más básico, cómo referirnos a una persona con discapacidad. Aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver que lo central, ¿sí? La siguiente, Vania, por favor. Lo fundamental es hablar de personas. Eso es lo más importante, porque así se reconoce su condición de sujeto de derechos. ¿De qué derechos? Civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y dentro de lo que claramente está también la educación. ¿Sí? Siguiente, por favor. Una idea que queremos recalcar también es que la discapacidad no está en la persona, ¿sí? Eso quedó atrás el modelo biomédico que nos hablaba que era culpa de la persona, situación de ella, cosa de ella. No, ya quedó atrás eso. No es cosa de la persona con discapacidad, sino que tiene que ver con todas y todos. Somos una sociedad, entonces tenemos que entre todos hacernos cargo de este tipo de situaciones y hacer que todas y todos podamos participar, que todos y todas tengamos el mismo acceso a las distintas áreas de la vida, ¿sí? Entonces la discapacidad está también en la relación de la persona con las barreras del entorno. Es distinto, por ejemplo, usar una silla de ruedas aquí en Rancagua que usarla en un sector rural o que usarla en Europa. Es distinto, son distintas las posibilidades de acceso para llegar al servicio de salud, para poder ir a un almacén, para poder asistir a un concierto, para poder incluso subir un cerro. Son distintas las condiciones en estos distintos contextos. Entonces no podemos negar que hay un importante factor contextual en la discapacidad. ¿Sí? Siguiente, por favor. Recalcar aquí, chiquillas y chiquillos, que todos los seres humanos somos diversos en orígenes étnicos, pluralidad de características físicas, culturales, etcétera. Todos y todas las personas que estamos en esta capacitación tenemos algo que nos hace diferentes, diversos, ¿sí? No existe en el enfoque de derechos humanos una normalidad. Eso, por favor, grábenselo. No hay personas normales. No existe la normalidad en los seres humanos. Así como podemos ver la diversidad en la naturaleza, en las distintas plantas, en las distintas especies de animales, los seres humanos también somos diversos y eso es algo que se da naturalmente. Sí, siguiente, por favor. Sí, esto se lo vamos a dejar como información anexa y recalca lo que le comentamos anteriormente, que lo principal para dirigirse a una persona con discapacidad es anteponer ante todo que es una persona. Puede ser una persona con discapacidad motora, visual, física, auditiva, etcétera, pero primero es persona. Así que, por último, chicas y chicos, decirles que la inclusión es un proceso que no tiene fin. Siempre vamos a estar en constante cambio, así como hay evolución en cuanto a tecnologías, avances, hay siempre distintas cosas que van surgiendo, oportunidades. Siempre vamos a tener que estar buscando que estas oportunidades sean para todos y todas. Así que ustedes como ayudantes también les pedimos que se hagan parte de esta también iniciativa, de esta búsqueda de una cultura UH más inclusiva. Les pedimos que estén atentos, atentas, que así como en la capacitación ahora dieron algunas sugerencias, también a ustedes, si se les ocurren algunas sugerencias durante una clase de un docente, den una sugerencia, los profesores van a estar agradecidos también. Siempre dos cabezas piensan mejor que una, así que ustedes compartan también todas las cosas que puedan ver a lo mejor en redes sociales, por ahí una compañera también habló de eso. Si es que ustedes conocen nuevas estrategias, compártanlas, pero hagámonos cargo. Esa es la invitación, a que ustedes también se sientan parte de eso y que nos ayuden a que hagamos una universidad más inclusiva. ¿Sí?
les dejamos nuestro contacto para cualquier duda, pregunta, iniciativa, si tienen algún proyecto, ahí nos hablan a la unidad.inclusión@uh.cl. Y eso, chicos, chicas, muchas gracias por su participación, muchas gracias por asistir, esperamos les haya gustado, agradecemos sus comentarios. Sí, la participación, las ganas. Se nota Muchas ahí, gracias. ya voy a hacer un comentario, se nota ahí que son ayudantes, están todavía más, un poco más desde el otro lado, y se nota en las generaciones nuevas también, en pensar también en la diversidad como algo natural, ¿cierto? Como se nota ahí bastante, así que muchas gracias por su participación, y porque en el fondo tampoco es algo tan complejo, ¿sí? Es más que nada pensar en diversidad en realidad. Para todos y todas. Súper, muchas gracias Priscila, Vania, estoy leyendo los comentarios en el chat. Los chicos y las chicas están muy contentos por las orientaciones. Qué buenísima la sesión, me encantó esta sesión, gracias. Así que estoy segura de que vamos a seguir en contacto. Y ahí también ustedes saben que tienen contacto directo en caso de dudas de repente de adecuaciones, orientaciones que se les pueda presentar en sus cursos, escriben directamente a la unidad de inclusión. Está ladrando hasta ahora todavía en mi edificio, perdón. Bueno, entonces en función del tiempo vamos a quedar hasta acá por hoy. Reitero mis agradecimientos a Priscila y Vania y a todas y todes les asistentes por estar hoy. Bueno, llegamos al último módulo del programa, ¿ya? Y a partir de mañana les van a llegar las instrucciones de la tarea integrativa final, ¿ya? Para que ahí me puedan ir haciendo las consultas necesarias para la certificación. Eso, chiques, así que espero que estén muy bien, cuídense mucho, ánimo y estamos en contacto. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Les vaya Muchas gracias. bien.